Universidad Nacional Autónoma de México. Psicología en línea. Sede Iztacala, SUAYED. UNAM. Metodológico de elección 2. Tutora Angélica González Chaparro. Alumnas Contreras Meneses Georgina Magdalena, Olvera Costa Eva, Hernández Marta Berenice, Sach de Almeida Catarina. Tema 1. Muestreo aleatorio y no aleatorio. Diferencias entre aleatorio y no aleatorio. Aleatorio. Todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados en una muestra. No aleatorio. Las posibilidades de ser elegidos no dependen de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Definición de muestreo aleatorio y no aleatorio. Muestreo aleatorio es donde todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Se obtienen por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Muestreo no aleatorio. Es cuando la elección de los elementos de una población no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Diferencias entre muestreo aleatorio y no aleatorio. Aleatorio. Todos los elementos tienen la misma posibilidad de pertenecer a una muestra. Las unidades de análisis pueden ser elegidas de manera aleatoria o mecánica. No aleatorio. La elección de los elementos depende de las causas relacionadas con las características de la investigación. El procedimiento depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas. Las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Para elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Tema 2. Muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio simple. Todos los miembros del universo estadístico tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para integrar la muestra. Cada elemento es extraído de la población mediante algún procedimiento específico. Es una réplica miniatura de la población, lo que permite describirla en menos tiempo y con menos costo. Ejemplos. A. Se pretende realizar un estudio sobre percepción de conductas saludables en los pacientes de una unidad de medicina familiar del Seguro Social. La muestra estará conformada por hombres y mujeres entre 18 y 50 años de edad, independientemente del género. En este caso, dado la gran cantidad de pacientes que conforman la población en este rango de edad, se puede optar por este tipo de muestreo, para lo cual con la lista de pacientes que conforman las unidades de muestreo y con una planilla de cálculo en computadora, se eligen a los que conformarán la muestra. B. Se busca evaluar presencia de conductas agresivas en alumnos de una secundaria en una de las colonias con mayor índice delictivo en la Ciudad de México. La población de estudiantes es de 600 estudiantes, así que se formará una muestra de 120 estudiantes independientemente de sexo, edad o grado actual en la escuela. Con la lista de todos los estudiantes se asigna un número a cada uno y se meten todos los números del 1 al 600 en una tómbola y se irán sacando uno a uno cada papel hasta conformar la muestra. Muestreo estratificado. Se divide la población en grupos homogéneos denominados estratos. Es usado para comparar poblaciones ya divididas en grupos. Ejemplos. A. A fin de realizar un estudio comparativo en cuanto a conductas saludables entre hombres y mujeres de un club de la tercera edad en la delegación Cuauhtémoc, la población está conformada por 120 pacientes, 40 hombres y 80 mujeres. A fin de obtener muestras homogéneas, se escogen al azar a 20 hombres y 20 mujeres de la lista de integrantes del club. B. Continuando con el ejemplo del estudio sobre conductas agresivas en un grupo de estudiantes de secundaria,
se decide hacer un análisis comparativo sobre la presencia de conductas agresivas a cada uno de los 3 grados escolares. En esta ocasión se asigna un número a cada alumno de cada grado escolar y en 3 tómbolas se ponen los papelitos. De esta forma, para obtener las 3 muestras de forma aleatoria, se sacan al azar 40 papeles por cada grado hasta formar las 3 muestras con 40 participantes cada una. Por conglomerados. Se divide a la población en grupos o racimos. Los grupos son homogéneos entre sí, pero internamente son heterogéneos. Es usado para poblaciones muy grandes o dispersas, en donde no es posible listar a todos los elementos de la población. Etapas del muestreo por conglomerados. 1. Se divide a la población en grupos. 2. Se seleccionan aleatoriamente algunos grupos. 3. Se toma una muestra aleatoria de cada grupo. Ejemplos. A. Buscando evaluar conductas depresivas en ancianos que viven en algunos de los 405 asilos que pertenecen a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, dada el tamaño de la población y que los asilos se encuentran dispersos, la mejor opción para obtener la muestra representativa es mediante un muestreo por conglomerados. Para obtener una muestra con 400 participantes, primero se eligen al azar 30 de los 450 asilos del universo. Posteriormente se eligen también al azar 13 participantes de cada uno de esos asilos y así se conforma la muestra final. B. Se va a llevar a cabo una evaluación sobre prácticas de crianza de padres de niños de educación preescolar en escuelas del municipio de Arriaga. A fin de obtener una muestra de 100 padres sin distinción de sexo, se utiliza un muestreo por conglomerados. Para tal fin se dividen a las escuelas en grupos. En este caso, cada grupo está conformado por las escuelas preescolares de cada una de las 50 comunidades del municipio. Se elige en forma aleatoria 5 escuelas. Finalmente, de nuevo al azar, se eligen a 20 padres de cada escuela y estos conformarán la muestra en estudio. Polietápico. Es una modificación al muestreo por conglomerados. Se realizan varias etapas sucesivas y dependientes que inicia con la selección de una unidad muestral de la que se obtendrán unidades secundarias o submuestras. Es una combinación del muestreo aleatorio simple y el muestreo por conglomerados. Ejemplo 1. A fin de realizar una intervención sobre conductas de riesgo que pueden inducir al alcoholismo en jóvenes de secundaria en San Luis Potosí, para obtener una muestra representativa se elige el muestreo polietápico. Los pasos para la obtención de la muestra con este proceso serían: 1. Seleccionar al azar 5 municipios del estado. 2. En cada distrito seleccionar al azar 3 escuelas secundarias. 3. En cada escuela se elige un grupo de forma aleatoria. 4. De cada grupo se elige aleatoriamente a 15 alumnos. De esta forma queda conformada una muestra con 225 alumnos en los que se evaluarán conductas de riesgo. Ejemplo número 2. Si deseamos evaluar hábitos de estudio en alumnos de nivel preparatoria de la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, el muestreo polietápico nos permitirá obtener una muestra representativa de este universo. Pasos a seguir. 1. Elegir al azar 10 colonias de la delegación. De esta forma obtendremos un primer grupo. 2. Posteriormente se vuelven a elegir al azar 2 preparatorias en cada una de esas 10 colonias y se tiene un primer subgrupo de 20 escuelas. 3. El siguiente paso para obtener un tercer subgrupo sería volver a elegir al azar 5 escuelas entre esas 20 preparatorias. Y cuarto, la última etapa para obtener la muestra sería elegir al azar 50 alumnos de cada escuela, con lo que nuestra muestra final estaría conformada por 250 alumnos de nivel preparatoria.
Sistemático. Usado cuando se conoce la cantidad de elementos que conforman la población. Cada elemento es seleccionado en un intervalo que puede medirse en tiempo y espacio. Consiste en elegir cada k elemento de una lista. El primer elemento se obtiene al azar, para lo cual se debe determinar el valor de k mediante una fórmula, y los siguientes elementos serán elegidos de un módulo constante. Ejemplo 1. A fin de hacer un estudio sobre conductas disruptivas en alumnos de una escuela primaria, se opta por realizar un muestreo probabilístico sistemático, ya que se cuenta con una lista con el nombre de cada uno de los 300 alumnos, a partir de la cual se obtendría una muestra de 30 participantes. El primer paso consistió en elegir al azar el primer integrante de la muestra, y los demás elementos se obtendrían al escoger en un intervalo determinado por un valor k. El valor de k se obtiene con una fórmula de k igual a n por n. En este caso el valor de k sería 10. Después del primer elemento obtenido al azar, los demás elementos se irán eligiendo en un intervalo de 10, es decir, se irá contando de 10 en 10, y el número 10 irá indicando la muestra hasta conformar los 30 participantes. Ejemplo número 2. En un grupo de 90 mujeres que habían sido madres en un lapso de 2 años a la fecha del estudio, se evaluaron conductas que pudieran indicar depresión posparto. La muestra estuvo conformada por 15 mujeres y se optó por un muestreo sistemático para conformar dicha muestra. Primero se obtuvo la lista con los nombres de los participantes y se les asignó un número, y el primer elemento se eligió al azar. Se obtuvo el valor de R para elegir los siguientes elementos. R igual a 90 por 15 igual a 6. Los demás elementos se obtienen intervalos de 6 en 6 hasta completar los 15 elementos de la muestra. Tema 3. Muestreo no aleatorio o no probabilístico. Muestreo por cuotas, muestreo intencional, muestreo incidental o muestreo por bola de nieve. Muestreo no probabilístico. Se selecciona en base a las características definidas en el planteamiento del problema. Muestreo por cuotas. Se divide la población a estudiar en grupos o estratos. Los individuos dentro de cada grupo deben tener determinadas características para poder ser distribuidos. Después se determina el porcentaje de representación de cada grupo dentro de la población a estudiar. El investigador determina la participación por grupo. Este tipo de muestreo permite llevar a cabo estudios rápidos y económicos. Ejemplos de muestreo por cuotas. 1. En un hospital se determinará la presencia de depresión por padecer obesidad, diabetes o cáncer. Se divide a la población adulta por sexo y edad, por década de 40 a 60 años, además del tipo de enfermedad que padecen. Y una vez clasificando los grupos, se procede a determinar el porcentaje que representan en la muestra. El investigador realizará las pruebas pertinentes para su investigación. 2. En un grupo de drogadictos en recuperación, entre 20 y 30 años, hombres y mujeres, se pide medir si hay disminución en el nivel de ansiedad después del tratamiento, para lo cual se clasifican los participantes de acuerdo a edad y sexo. Se verifica su representatividad dentro de la muestra, y si los grupos o estratos quedan acorde a los criterios del investigador, entonces se realizarán las pruebas para determinar el grado de ansiedad. Muestreo intencional u opinático. Este tipo de muestra se selecciona a juicio, conocimiento u opinión del investigador. El investigador selecciona los sujetos que cumplen con la población que será objeto de estudio. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Ejemplos de muestreo intencional u opinático. 1. En una secundaria se investiga los casos de bullying para minimizarlos o eliminarlos.
Se seleccionan a los alumnos que han demostrado o se cree que tienen esa conducta. 2. En un grupo de parejas, un terapeuta identifica aquellas en que se acepta la existencia de violencia emocional. 3. En un asilo de la Delegación Miguel Hidalgo, el psicólogo aplicará un test para medir el grado de agresividad e irritabilidad de adultos mayores. Muestreo incidental o casual. Se realiza con los sujetos que se tienen a la mano porque se encuentran en el lugar y en el momento del estudio. No necesitan cumplir con alguna característica particular. El número de participantes lo determina el investigador. Ejemplos de muestreo incidental o casual. 1. Afuera de la estación de metro Insurgentes, un par de investigadores debe preguntar a 100 personas si en algún momento de su vida han padecido depresión y si han ido a terapia psicológica. Preguntan a todas las personas que pasen por donde ellos se encuentran. 2. En las clínicas de salud de la Ciudad de México durante una semana, los pacientes que asistieron por cualquier motivo contestaron una encuesta para saber su motivo de visita, su percepción médico-paciente y su estado de ánimo en ese momento. Muestreo por redes o bola de nieve. El investigador localiza a algunas personas que cumplen ciertas características y a su vez esas personas contactan o recomiendan a otras. Está basado en conocidos, amistades y redes sociales. También puede ser utilizado en zonas de difícil acceso o minoritarias. Ejemplos de muestreo por redes o bola de nieve. 1. Se busca conformar una muestra en Iztapalapa de 50 jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 25 años, que sufren maltrato familiar y desean recibir ayuda psicológica. El investigador conoce a 5 personas y les pide apoyo contactando a más jóvenes con esas características. 2. Un investigador realizará un estudio sobre mujeres que tienen inestabilidad emocional a causa de un aborto provocado sin importar edad, pero que vivan en la Ciudad de México, pidiéndoles que lleven a más mujeres en esta situación hasta completar 100 casos. Tema 4. Lógica y muestreo. La mayoría de las muestras que se pretenden estudiar por las disciplinas del área de la salud son muy grandes en cuanto a la cantidad de sus elementos. Por tal razón, y a fin de medir los fenómenos en estudio con bases sólidas, se requiere que los datos obtenidos sean una muestra que se acerque lo más posible a la realidad. Muestra representativa. Muestra representativa. Tamaño. A mayor tamaño, menor margen de error. Tipo de muestra, probabilística. El tamaño de la muestra a estudiar y la forma de selección de las unidades será un reflejo de las características de la población que se pretende estudiar. Universo. Serie real o hipotética de elementos que comparten características predefinidas. Grupo al que se busca generalizar resultados. Población. Conjunto completo de individuos o objetos con características y atributos observables, definidos y delimitados. Muestra. Colección de individuos que teóricamente poseen las características que se buscan medir. Muestra representativa. Conjunto de individuos de la población que fueron extraídos de ésta con un procedimiento específico cuyas características son exactamente iguales a las que se busca medir y con un tamaño adecuado para generalizar los resultados con el menor margen de error. Muestreo. Selección de elementos. Unidades de muestreo. Elementos disponibles durante el proceso de selección. Criterios de inclusión. Características observables que posee cada elemento de la población en estudio a fin de ser considerado parte de la muestra que se pretende medir. Criterios de exclusión. Características de cada elemento que está disponible para el proceso de selección que lo dejan fuera de la muestra. Tema 5. Estadística y probabilidad.
El muestreo y la distribución muestral se seleccionan antes de realizar el razonamiento inferencial estadístico. El razonamiento inferencial de una muestra se hace para obtener conclusiones acerca de un conjunto, grupo, tema, población, etc., sin la necesidad de estudiar de forma exhaustiva todos los elementos que lo componen. Si el muestreo no está bien hecho, esto repercutirá en la validez de las inferencias realizadas y el grado de error sería muy alto. Por ejemplo, si en un muestreo no aleatorio operan tendencias o prejuicios del investigador, esto sesgaría las inferencias que se hagan respecto a esta muestra.